De Corintios capítulo 5 versículo 17 es la porción que vamos a leer en esta hora, así que los invitamos, amigos y hermanos de las redes sociales, también a que nos acompañen. Vamos a estar meditando en esta porción y leo la escritura que dice de la manera siguiente: 2 de Corintios capítulo 5 verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Repito el versículo único que vamos a leer en esta hora. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Oramos. Señor y buen Padre, te damos las gracias. Exaltamos tu nombre, Señor, desde este lugar donde nos encontramos siempre con el deseo de exaltar tu nombre y de bendecirte, Dios, y de que nos hables también a través de tu palabra. Venimos, Señor, con el único objetivo, Padre, de dar a conocer al único y gran y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, Señor, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado para la salvación de muchos, Padre, y de todos aquellos que crean en él, Señor amado. Rogamos, Padre, que a través de tu palabra toque los corazones, Señor, abra la mente, el entendimiento, Señor, de aquellos que no te conocen. Y a nosotros, Padre, que hemos estado caminando y que hemos luchado y que seguimos perseverando, Señor, en esta tierra, Padre, y creemos que hasta que tú vengas, Señor, ayúdanos a seguir fieles y firmes, Señor, en lo que hemos creído, Padre. Que tu palabra sea nuestro fundamento, Señor. Que la fe en ti, Padre, sea nuestra esperanza, Señor, para que cuando tú vengas en gloria, Padre, podamos nosotros estar listos y listas, mis hermanas también, Señor, para partir a tu presencia. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor. Amén. El tema de esta tarde ya de domingo lleva por título Un encuentro que transforma. Un encuentro que transforma. Y quiero introducir este mensaje con una pregunta que no me tienen que responder, no quiero que me respondan, lo que sí quiero es que la piensen, ¿verdad? Y prácticamente va más dirigido a aquellos que no tienen ningún tipo de relación con el Señor. La pregunta es: si Jesucristo nos llamara hoy, ¿cómo le responderíamos? Si el Señor nos llamara hoy, ¿cómo le responderíamos? Ciertamente que para nosotros como creyentes, esperamos y anhelamos tener una vida digamos, buena aquí en la tierra, pero nuestro Padre Celestial tiene un propósito concreto para cada uno de aquellos que han reconocido su necesidad de Dios, para aquellos que se han arrepentido, para aquellos que han reconocido a Jesucristo como su único y absoluto Salvador. Y este plan que Dios tiene para aquellos que lo han reconocido, hermanos, es que vivan una vida plena aquí en la tierra. Fíjense, la escritura dice en San Juan 10:10, la parte segunda, dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No es el hecho, hermanos y amigos, de que cuando uno conoce a Jesucristo, ¿verdad?, uno anhela llegar a la eternidad para empezar a vivir una vida buena o una vida plena. Nosotros aquí en la tierra, desde el momento que nosotros reconocemos a Dios como nuestro Señor, ¿verdad?, como nuestro absoluto Salvador, tenemos que empezar a vivir esa vida plena. Por eso es que yo les preguntaba, si Dios nos llama ahora, ¿cómo le responderíamos? Si Jesucristo nos llamara hoy, ¿cómo le responderíamos? Porque Dios tiene un plan para aquellos, y voy a ser enfático, para aquellos que han reconocido su necesidad de Dios. Fue para todos abiertamente la exposición de la muerte de Jesucristo y el derramamiento de su sangre, pero no todos han creído en él. Y por eso es que dice la escritura, dice: yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Aquellos que han reconocido
a su Señor, a Jesucristo como su Salvador. Por eso es que Dios quiere que vivamos esta vida plena, ¿verdad? Con esperanza, deseando que la eternidad no sea solamente, hermanos, llegar a pasar la línea de la muerte y llegar a donde está el Señor, sino que empecemos a vivir desde el momento que hemos reconocido a Jesucristo nuestra eternidad con Él. Vivir plenamente aquí en la tierra. Dice que en los evangelios encontramos varios ejemplos de personas que tuvieron un encuentro con Jesús. Personas que este encuentro cambió sus vidas. Ya no fueron las mismas. Su vida fue diferente. Su destino final fue diferente. Porque tuvieron ese encuentro. Un encuentro, hermanos y amigos, que transforma. Si nosotros no tenemos un encuentro real con Dios, si nosotros no experimentamos verdaderamente una relación con el Señor, no podemos hablar de esta vida plena. No podemos vivir esta vida plena. No podemos estar, hermanos, ni tener seguridad de lo que estamos hablando. Es más, ni sabríamos de qué estamos hablando. O no entenderían lo que estamos hablando. Porque no ha habido ese encuentro. Fíjense que cuando hablo de tener un encuentro, yo analizaba ayer, porque uno vive creyendo, por lo menos, o lo voy a decir personalmente, para que cada quien tome su posición, digamos, y cada quien vea en la condición que está. Yo pensaba ayer, cuán frágil es la vida. En un momento estamos quizás saludables, en un momento podemos decir, tengo planes eternos y futuros y probablemente tengo deseos de hacer y deshacer. Pero hermano, en un instante se nos puede ir la vida. Y todos nuestros planes o todos nuestros deseos que teníamos se quedaron en el espacio. Pero porque no hay una seguridad. La Escritura dice, hermano, que nosotros debemos de vivir cada día como si fuera el último de los días. Y no estoy diciendo que con esto no hagamos planes de vida, pero cuando hablo de vivir plenamente, hermanos, hablo de vivir plenamente en la esperanza y en la seguridad que solamente Jesucristo nos puede dar. Y eso, hermanos, que cuando uno, a pesar de que los planes se puedan acabar, a pesar de que la vida sea corta, a pesar de, hermanos, de que pudiéramos tener, hermanos, déficits en algunas áreas, hermanos, la seguridad en el Señor, eso nadie nos lo puede arrebatar. Por eso, hermanos, es que el verdadero encuentro, un encuentro verdadero con Jesucristo, hermanos, cambia a las personas. Aquellos que han tenido un encuentro real con el Señor, hermanos, su vida no puede ser la misma. Un encuentro con Jesucristo, hermanos, te tiene que cambiar la vida, literalmente. Hermano, te tiene que cambiar la vida de tal manera que tu pensamiento ya no puede ser el mismo. Tu vocabulario no puede ser el mismo. Hermano, tus intenciones ya no pueden ser las mismas. Yo me doy cuenta, hermanos y amigos, yo me doy cuenta cuando hablo con una persona que dice que es creyente, yo me doy cuenta pronto, y no voy a decir porque soy un experto, no, yo no soy experto en nada en realidad, pero me doy cuenta por la palabra del Señor, cuando esta persona verdaderamente ha tenido un encuentro real con el Señor, ¿verdad? Y cuando no lo ha tenido y solamente es prácticamente fachada. ¿Por qué, hermano? Porque nuestro lenguaje no puede ser el mismo. Una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, voy a ser específico en una área. Una persona que ha tenido un encuentro con el Señor, hermano, no puede tener un lenguaje, ¿cómo se dice? De mal hablado, vulgar. O vulgar. Obsceno también pudiera ser. Porque, hermano, porque ya sabe que lo que está hablando, hermano, puede agredir, puede ofender, puede dañar a alguien. O sea, en el puro lenguaje nosotros nos damos cuenta cuando una persona... Y miren, uno no puede decir, bueno, es que fulano dijo y está repitiendo malas palabras.
O es que la personita dijo y está lo repitiendo. No se puede. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros nos tenemos que cuidar espiritualmente. Porque un hermano, cuando, fíjense, si nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo y nuestro lenguaje está haciendo de esa manera, hermano, estamos evidenciando que no tenemos nada en realidad. ¿Me entienden? Entonces, el encuentro o un encuentro real con Jesucristo es el que cambia la vida. Es el que hace, hermano, que nosotros seamos diferentes. Miren, discúlpenme que ponga ejemplos, pero yo estaba hablando antier con una persona, con un vecino de aquí. Y él me decía, porque alguien me ponchó una llanta del carro, yo no sé quién fue, ¿verdad? Y ese no es el punto, pero me tocó ir a repararla. Y me lo encontré allí en el lugar donde reparan las llantas. Y él me decía, yo miré que estuvieron repartiendo o dando comida un domingo de estos. Le digo, sí, estuvimos dando desayuno a los vecinos, queríamos compartir la Navidad con los que se acercaran. Y él me decía, mire, ¿de dónde es usted? Le digo, de México, del Distrito Federal. Dice, hay muy poca gente ya. Hay muy poca gente ya que se compadezca de los demás. Dice, yo miré que ustedes estaban dando comida y fui a la gente que estaba por allí, de los homeless, les dije, vayan, allá están regalando comida o desayuno. Y sí, se vinieron. Le digo, sí, vinieron varios que eran como homeless. Le digo, y gracias, ¿verdad? Le digo, y nuestro deseo es compartir con la gente, ¿verdad? Y entonces él me empezó a hablar malas palabras. Pero así es un lenguaje de él. O sea, en cada frase que me decía 2 que 3 malas palabras. Pero, o sea, yo puedo entenderlo porque él no conoce del Señor. Aunque estaba de alguna manera siendo amable conmigo, conversando, pero su lenguaje no daba evidencia de tener ningún tipo de relación con el Señor. Y eso yo lo entiendo. Pero cuando una persona dice que es creyente, hermano, y su lenguaje es obsceno, entonces no hay nada allí. Porque el verdadero discípulo de Jesucristo, bueno, es aquel o aquella, hermano, que ha tenido un encuentro real con Jesús. De tal manera que su vida no puede ser la misma. Ha cambiado, tiene que cambiar, hermano, no puede ser el mismo. No puede ser el mismo. Por eso les digo y enfatizo otra vez que es importante tener un verdadero encuentro con el Señor. Yo no estoy hablando, hermano, y lo repito quizá cada predicación, pero yo no estoy hablando de cambiarse de religión. Yo no les estoy diciendo, hermano, salte de donde estás y vente para acá. Yo les estoy diciendo o más bien los estoy invitando a que vengan a conocer al único y soberano Dios. Personas que han tenido un encuentro real con Jesucristo, hermano, sus vidas han cambiado. Y yo en esta hora quiero, quiero invitarles a que por la palabra veamos varios ejemplos. Quizás no son muchos porque, hermano, no nos aguantaría el tiempo o tardaríamos demasiado tiempo para poder ver todos los ejemplos que la Biblia muestra de aquellos que han tenido un encuentro con Jesucristo, hermano, y sus vidas no fueron las mismas ya. A partir del momento que tuvieron un encuentro con Jesús, sus vidas ya no fueron las mismas. Y quiero empezar con la mujer samaritana. Yo creo que todos conocemos este caso, pero es bien importante esto. Vayan conmigo si pueden en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 16 en adelante. Lo importante de esta narración no es quizá el hecho de decir Jesús pasó por Samaria o Jesús platicó con la mujer o samaritanos y judíos. No, lo importante en esta porción es el encuentro que tuvo esta mujer samaritana con Jesucristo. A partir del versículo 16, dice la Escritura, Jesús le dijo, ya aquí me voy a adelantar un poquito, ya aquí,
La mujer samaritana había platicado con el Señor, él le había pedido agua a ella le dijo que si él no tenía, y él le dijo que él le daría agua de vida eterna. Bueno, brinco toda esa porción. Cuando el Señor le dice en el versículo 16, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme. Fíjense, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, le está diciendo el Señor. Mas la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Fíjense el versículo 26, y lo voy a parafrasear porque es importante entenderlo quizá de esta manera. Versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿verdad? Pero parafraseado el versículo 26, ella le está diciendo, el Mesías vendrá y nos dirá todas estas cosas. El versículo 26 parafraseado sería, te lo estoy diciendo. Estoy contigo, aquel que tú estás diciendo, estoy contigo. Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué pregunta o qué hablaba con ella. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Verso 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Esta mujer, al verse expuesta por el Señor, al verse, no voy a decir, hermanos, descubierta, porque ella no estaba ocultando nada. El Señor sabía quién era ella. Lo que Él quería era arrinconarla de alguna manera para que ella tuviera un encuentro real con Él. Fíjense, cuando ella dice, venid y ved a este hombre que ha dicho todo cuanto ha hecho, ¿no será este el Cristo, hermano? Allí está ella reconociendo a Jesucristo como su Salvador. Está teniendo un encuentro. A partir de ese momento, la mujer ya no fue la misma. A partir de ese momento, esta mujer, estoy seguro, que cambió su vida. Ya la predicación, hermano, hablando de esta mujer samaritana, el mensaje de ella ya no era de ir y buscar los hombres, sino de ir y venir y buscar a Cristo. Si ustedes leen toda la porción más adelante, se van a dar cuenta de que estos hombres dijeron, ya no creemos por tus palabras, ahora creemos porque nosotros mismos lo hemos visto. Porque ha habido un encuentro. La persona, hermanos, que ha tenido un encuentro con Jesús, su boca, y vuelvo otra vez, su lenguaje, o en su lenguaje, mejor dicho, tiene que estar Jesús. En cada oportunidad que tú tengas o que tengamos, hermano, tiene que estar Jesucristo. La gente, hermano, no tiene que saber que nosotros somos creyentes, hermano, porque andamos repitiendo, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Sino porque nuestro lenguaje, nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, tiene que decir que Cristo está con nosotros. Ese es el encuentro, eso es lo que ocasiona, hermano, un encuentro real con Jesucristo. En Mateo capítulo 9, versículo 20, vamos a ver el ejemplo de esta mujer de flujo de sangre. Dice, versículo 20 de Mateo 9, he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía, fíjese lo que decía ella dentro de sí, tocaré solamente su manto y seré salva. Ella no pensaba, hermano, en que el Señor viniera,
le pusiera las manos y hiciera una oración de fe. Ella solamente decía, si yo tocara el borde de su manto, si yo alcanzo a rozar el borde de su manto, voy a ser sana de este azote que tengo. Ella lo que quería, tener un encuentro con el Señor. No importaba que ese encuentro fuera mínimo. Lo que importaba era tener ese encuentro con el Señor. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Mateo los pone quizá de esta manera, pero Lucas, en el capítulo 8, versículo 43, los pone igual el mismo caso. Dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y dice que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. O sea, Lucas lo que expone, Mateo solamente se enfoca en la sanidad y en el deseo quizás de esta mujer, pero Lucas expone el caso más amplio, porque Lucas era médico. Porque Lucas, hermano, quería o quiere, mejor dicho, que nosotros veamos la gravedad del caso de esta mujer. Dice, tenía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta. Maestro, estamos entre tanta gente, ¿cómo es que alguien me ha tocado? Preguntas. Fíjense la pregunta del Señor. La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Le dijeron sus discípulos. Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, ella tuvo un encuentro y ese encuentro, hermano, produjo que el Señor, hermano, expusiera su poder para sanar a esta mujer. Pues que no se trata, vuelvo a repetirle, no se trata de cambiarte de religión. No se trata, hermano, de que dejes de hacer cosas para venir a hacer otras. No, se trata de tener un encuentro con Jesucristo. Eso es lo que va a hacer el cambio eterno en tu vida. Para que tú puedas vivir una vida plena aquí en la tierra, hermano, y empezar a vivir la vida eterna con el Señor. Si no hay un encuentro, no hay nada. Fíjense, esta gente dijo, o los discípulos, Señor, hay tanta, imagínate que estás entre 50,000 personas, para que lo podamos ver un poco más gráfico, y no hay espacio para caminar, y tú vas apretándote, abriéndote paso entre la gente, y luego dices, alguien me tocó. ¿Cómo? Prácticamente, en realidad. ¿Por qué, hermano? Porque te están... El punto es aquí, no es que te tocó, es que hubo fe. Alguien quería tener un encuentro con el Señor. Alguien quería, hermano, que su enfermedad se parara. Alguien quería, hermano, que eso que ella había gastado. Por eso es que Lucas lo expone. Ya había gastado tanto dinero, tenía 12 años de enfermedad. Los médicos no podían sanarla. Y esta mujer dijo, Jesucristo sí me puede sanar. Él sí puede detener esta enfermedad. Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Verso 47 dice, entonces cuando la mujer, vio que no había quedado, vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose en sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Este encuentro que has tenido conmigo no solamente ha sido sana, porque llegaste creyendo que yo podía, estoy parafraseando todo esto, porque llegaste creyendo que yo podía sanarte, no solamente eres sana, eres salva. Gloria a Dios. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Cómo expone Mateo y cómo expone Lucas este mismo caso? Pero entre este caso
estaba, y este es el tercer ejemplo, la hija de un principal, que había ido primero a decirle al maestro que su hija estaba enferma y que estaba a punto de morir quizá. Lucas capítulo 8, versículo 41, dice: entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Dice la aflicción, el deseo de este hombre por su hija, o el amor de este padre por su hija, ante un hombre que solamente él creía podía sanar a su hija. Le rogaba, dice, que entrase a su casa. Verso 42, porque tenía una hija única. Dice, su única hija, como de 12 años más o menos, dice Lucas, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Esto es antes del caso de esta mujer de flujo de sangre. Este hombre llegó entre la multitud, hermano, se fue metiendo entre tanta gente y llegó a donde estaba el maestro, hermano. Dice, es que lo quieres poner de esta manera para que podamos entender el caso, porque el maestro probablemente iba dirigido hacia otro lugar. Probablemente había otros enfermos que podían ser sanados por el maestro. Pero este Jairo se metió entre la multitud. Y hermano, mire, Jairo iba por un lado y la mujer de flujo iba por el otro lado, queriendo tocar al maestro. Y Jairo llegó primero con el maestro. Y él le dijo: maestro, por favor, mi hija se está muriendo, ven. Ven, por favor, es mi única hija. Y por allá venía la mujer del flujo arrastrándose y ocultándose que no la vieran. Porque probablemente al verla la golpearían, la azotarían, la apedrearían. Yo no sé qué pudiera haber pasado. Pero Jairo llegó. Y cuando él llegó, habló con el maestro y le dijo que fuera a su casa. En eso el maestro fue tocado. Por eso es que la escritura marca la multitud. Y hace énfasis en la multitud, porque Jairo también se fue metiendo entre la multitud. Verso 49 de este capítulo 8 dice: estaba hablando aún cuando vino uno. En este verso 49 el Señor ya había sanado a la mujer del flujo de sangre. Verso 49 dice: estaba hablando aún cuando vino uno de los de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndole a Jesús le respondió: no temas, así como llegaste a mí, no temas, así como llegaste, solamente cree. Llegaste creyendo que yo podía sanarla, no temas. Este trae malas noticias, pero no sabe lo que está hablando, ni sabe con quién tú estás hablando. Solamente dice: cree solamente y será salva tu hija. Verso 51. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie. Fíjense, no dejó entrar a los incrédulos, no dejó entrar a aquellos que, hermano, solo hacen bulto, que no sirven para nada, dice el verso 51. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al Padre. ¿Por qué el Padre? Porque era el que creía en Jesús. Los otros no creían. Y al padre, dice, y a la madre de la niña. Y lloraban todos y decían hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no llores, no está muerta. No llores, tú padre, no llores, tu hija no está muerta, solamente duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Verso 56. Y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Dice, aquí vemos un encuentro no solamente de Jairo con el maestro, el encuentro de la hija con el maestro y el encuentro de la madre con el maestro.
Porque, hermano, la hija estaba enferma, ella no llegó al maestro. El papá fue a buscar al Señor. El Señor llegó con ella. Los incrédulos le dijeron, deja al maestro, tu hija ya ha muerto, ya no puedes hacer nada. El maestro le dijo, solamente cree. Así como llegaste, cree. Tu hija está sana, solamente está durmiendo, está descansando. Hermano, los que han tenido un encuentro real con el Señor no pueden vivir vidas iguales. Y aunque estemos muertos, dice San Juan 11:25, el Señor le dijo, hermano, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el único que puede hacer eso. Personas que han tenido un encuentro real con Jesucristo, hermano, sus vidas no pueden ser las mismas. Voy a finalizar con el caso del apóstol Pablo. Este es el caso quizá, hermanos, después de la muerte y la resurrección del maestro. Ya no estuvo el maestro presente físicamente hablando, ¿verdad? Pero Pablo tuvo un encuentro espiritual con el maestro. Y esto es importante, hermano, porque pudiéramos nosotros decir, no, es que Jairo caminó con el maestro, él lo miró. La samaritana platicó con el maestro, tuvo un encuentro. No, pero Pablo no estuvo el maestro físicamente, pero tuvo un encuentro real y no volvió a ser el mismo. Hechos capítulo 9, verso 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase a algún hombre, a una mujer de este camino, o sea, en este momento no se llamaban cristianos, les decían los del camino, porque andaban en el camino, hermano, anunciando a Jesucristo. Algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas de dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá perdón lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Oyendo a la verdad la voz, pero sin ver a nadie. Solamente, hermanos, amigos, el que tiene un encuentro con el Señor es el que es impactado. Miren, en la iglesia, ¿verdad? Esto es un ejemplo muy vivo. En la iglesia tú puedes ver a algunos que se están gozando en la palabra. En la iglesia tú puedes ver a otros hermanos que están quizás recibiendo el mensaje, pero también puedes ver a otros que no están recibiendo nada. Pero allí está el Señor tocando a unos y otros no. Y no es porque el Señor no los quiera tocar, es porque no están atentos a la voz de Dios. Y por eso, hermano, dice que los hombres que estaban con Saulo oyeron. En la iglesia tú puedes ver a aquel que está llorando y que está quebrantado y que está, hermano, recibiendo del Señor. Y puedes ver al otro que a lo mejor ya se está casi cayendo. Pero de dormido que está. Pero ¿cuál es el caso aquí? Es que uno está recibiendo del Señor y está poniendo atención y el otro no está atento a recibir del Señor. Saulo, hermano, iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia del Señor, persiguiendo, hermano, a los hombres y a las mujeres que estaban anunciando la vida eterna a través de Jesucristo, la plenitud de la vida a través de Jesucristo. Por eso es que cuando Pablo oyó la voz y le dijo al Señor, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Hermano, este encuentro con Pablo, o este encuentro que tuvo Pablo, mejor dicho, con el Señor, transformó su vida. Porque fíjense, ¿cómo podemos ver que transformó su vida? Porque al principio dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor.
Versículo 6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra a las ciudades y te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Pablo iba camino a Damasco a perseguir a la iglesia del Señor. Pero Pablo no llegó a Damasco. Llegó, pero después para anunciar el camino del Señor. Hermano, un encuentro real con el Señor. Un encuentro con el Señor. Un encuentro, hermano, que transformó su vida. Por eso, hermano, si no hay un encuentro real con Jesucristo, tu vida no va a cambiar. Si tú no tienes un encuentro real con Jesucristo, tú podrás a lo mejor sentir algún escalofrío, alguna sensación, alguna emoción, pero eso no es suficiente. Aquel que ha tenido un encuentro real con Jesucristo cambia totalmente su vida. Cambia totalmente su manera de pensar, cambia totalmente su manera de vivir. Porque ahora va a empezar a vivir para Cristo. Vamos ahora, hermanos, cerramos nuestros ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias en esta hora. Te bendecimos, Dios. Gracias por aquellos que hemos tenido un encuentro contigo, Señor. Y no porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque tú, Señor amado, nos buscaste. En tus planes estaba que nosotros estuviéramos ahí, Señor. Pero hoy oramos, Padre, para aquellos que no te conocen puedan tener un encuentro real y verdadero contigo, Señor. Que sus vidas puedan ser transformadas, cambiadas, Señor, y que empiecen a vivir una vida plena, Señor, desde este momento, desde el momento que se rindan o se rinden a ti, Padre. Que no esperen la eternidad para vivirla, Señor, sino que esperen, Señor, cambiar sus vidas desde el momento que tengan un encuentro real contigo, Señor. Por eso yo quiero hacer una invitación en esta tarde ya, para los que estamos aquí en el local y para aquellos que a través de las redes sociales nos miran. ¿Quieres tú rendirle tu vida a Jesucristo? ¿Quieres tú empezar a tener un encuentro real con Él? Este es el momento que el Señor te llama. Introduje el mensaje haciendo una pregunta. ¿Qué harías tú si Jesús te llamara? Y este es el momento de responder la pregunta. ¿Quieres tú venir a Él? ¿Quieres entregarle tu vida? Y empezar a vivir una vida plena en Jesús. Si quieres hacerlo, allí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos. Repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, en esta hora, Padre, yo reconozco que soy un pecador o que soy una pecadora, que yo no puedo hacer nada para salvarme, que estoy caminando, Señor, sin rumbo y sin esperanza, perdido, Padre, o perdida, Señor, en este mundo. Pero hoy, Señor, reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador. Quiero vivir una vida plena, Señor. Quiero tener un encuentro real contigo. Quiero vivir para ti, Señor. No me quiero cambiar de religión. Quiero cambiar mi manera de pensar y mi manera de vivir. Quiero agradarte solamente a ti. Por eso hoy te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, Señor. Reconozco, Señor, ante ti que yo no puedo hacer nada, Padre. Que todo dádiva y amor perfecto, Señor, desciende de ti. Gracias, Padre. Te recibo como mi único y absoluto Salvador. Te doy las gracias en el nombre de Jesús.